Hay animales que deberían estar muertos, extintos, borrados de la historia por asteroides, volcanes y millones de años de silencio. Y sin embargo, siguen aquí. Un pez que sobrevivió a los dinosaurios, una tortuga que nadie vio durante 112 años, un roedor de 11 millones de años de antigüedad que la gente compraba en un mercado sin saber lo que era. Estos no son rumores, son descubrimientos reales que sacudieron a la ciencia. Hoy contamos los 7 animales que se negaron a desaparecer. Y el número 1 no es un animal, es algo para lo que la ciencia todavía no tiene nombre. Número 7. El celacanto, el pez que engañó a la muerte durante 66 millones de años. El 22 de diciembre de 1938, a orillas del río Chalumna, en Sudáfrica, ocurrió algo que cambiaría la historia de la ciencia para siempre. Marjorie Courtenay-Latimer, curadora del Museo de East London, hacía su ronda habitual por los muelles. Revisaba las capturas de los pescadores locales por si había algo fuera de lo común. De repente, entre un montón de peces descartados, vio sobresalir una aleta extraña. Se acercó, limpió el limo, y lo que encontró la dejó sin palabras. Un pez de color azul pálido con destellos plateados, escamas delgadas, y 4 aletas que parecían casi extremidades, brazos, piernas, como si la evolución hubiera quedado a medias. 1,5 metros de largo, casi 60 kilos de peso. Marjorie era especialista en aves, no en peces, pero tenía un instinto afilado. Lo metió en un taxi y lo llevó al museo. Pasó horas revisando libros de referencia. Nada. Cuando lo mostró al presidente del consejo del museo, este la despachó. Es un mero común. Marjorie no le hizo caso. Contactó al experto en peces más importante del momento, el profesor J. L. B. Smith. Cuando este finalmente vio el dibujo, dijo que el pez no lo dejaba dormir, literalmente. El 16 de febrero de 1939, Smith llegó al museo, miró el pez y se quedó paralizado. Estaba contemplando un celacanto, una especie extinta desde hacía 66 millones de años, junto a los dinosaurios. Lo que los científicos llaman una especie Lázaro, un organismo que reaparece después de una ausencia tan larga que todos lo daban por muerto. Era como ver un fósil caminar. El género entero fue bautizado en honor a Marjorie, Latimeria, y el celacanto llevaba millones de años en el fondo del océano, completamente ajeno a asteroides, extinciones masivas y todo lo que pasó arriba. Sus aletas se mueven de una forma perturbadora, igual que los brazos y las piernas de un ser humano. Son parientes de los primeros animales que salieron del agua para conquistar la tierra firme. Un pez que sobrevivió a los dinosaurios. Nadie lo sabía, hasta que una mujer metió uno en un taxi. Número 6. El canguro arborícola de Wondie Woi, el fantasma de las montañas de Papua Julio de 2018. Michael Smith, naturalista británico, exploraba la remota cordillera Wondie Woi en Papua, Indonesia, buscando flores raras. Pero la montaña tenía otros planes. Sin buscarlo, fotografió una criatura de aspecto peculiar, algo que no encajaba en ningún catálogo. Regresó en una segunda expedición con un guía local. 10 días brutales, lluvia constante, terreno resbaladizo, sanguijuelas colándose en las botas. Cuando ya estaban al borde del abandono, sucedió. Ahí estaba. El canguro arborícola de Wondie Woi, una especie sin ver desde 1928. 90 años de silencio. La ciencia lo había dado por extinto, pero no estaba extinto. Era simplemente un maestro de la evasión. Este marsupial vive en bosques pequeños, aislados y envueltos en niebla, en terreno tan complicado que ni los cazadores locales lo habían visto en toda su vida. De cara redonda, pelaje rojizo y aspecto que mezcla mono con oso, este canguro no salta por el suelo. Trepa por los árboles. Hoy los científicos trabajan para protegerlo, un animal que se escondió del mundo durante casi un siglo, y lo hizo tan bien que casi lo perdemos para siempre. Número 5. La rata rupestre de Laos, el roedor de 11 millones de años que compraba en el mercado. En 1996, investigadores de la Wildlife Conservation Society caminaban por un mercado de carne en Laos y vieron unas ratas. Sí, ratas. En un mercado. Pero estas no eran ratas normales. Eran tan diferentes a cualquier roedor conocido que los biólogos quisieron crear una familia taxonómica completamente nueva para ellas. Pero en 2006, la investigadora Mary Dawson sacudió al mundo científico con una idea más descabellada aún. Esa rata no era una especie nueva, era una especie anciana,
Pertenecía a una familia de roedores que se creía extinta desde hacía 11 millones de años. Ese mismo año capturaron un ejemplar vivo y confirmaron lo imposible. Lo más irónico, los habitantes locales las conocían perfectamente, las cazaban regularmente para comer, un roedor de 11 millones de años de antigüedad que era plato habitual en la cocina regional. Si quieres encontrar una especie extinta, a veces basta con ir al mercado. Número 4. La tortuga gigante de Fernandina, la última de su especie. En 2019, un equipo científico llegó a la isla Fernandina en las Galápagos y empezaron a encontrar cosas raras, huellas, excrementos, marcas de garras en los árboles. Alguien vivía ahí. Siguiendo el rastro, encontraron a la culpable, una tortuga solitaria, hembra, en las alturas de la isla volcánica. La llamaron Fernanda, y al examinarla los científicos se quedaron sin palabras. Era una tortuga gigante de Fernandina, una especie que se creía extinta desde hacía 112 años. La última vez que se había visto un ejemplar fue en 1906. Desde entonces, nada. Las erupciones volcánicas y la caza intensiva eran las culpables señaladas de su desaparición total. Pero Fernanda seguía ahí. Y mejor aún, los guardaparques confirmaron señales de al menos 2 tortugas más en la isla. La Galapagos Conservancy ya financia nuevas expediciones para encontrarlas. Quizás Fernanda no sea la última de su especie después de todo. Número 3. El monstruo de Thule. El enigma que nadie puede resolver. En los años 50, el cazador de fósiles aficionado, Francis Thule, encontró algo perturbador en Illinois. La huella de una criatura con forma de torpedo, una enorme aleta caudal, un hocico alargado y dentado como un baúl, y los ojos proyectados hacia los lados sobre una barra rígida. Lo llevó al Museo Field de Historia Natural de Chicago. Los paleontólogos se quedaron igual de desconcertados que él. Desde su descubrimiento oficial en 1966, la ciencia ha debatido qué era exactamente: ¿un gusano segmentado? ¿Una babosa nadadora? ¿Un vertebrado primitivo? Un equipo japonés usó escáneres láser de alta resolución para examinar los fósiles en 3D. Su conclusión: probablemente un invertebrado. Pero la identidad real sigue siendo un misterio. No encaja en ningún árbol evolutivo conocido. No tiene familia. Es la única especie de su tipo jamás encontrada. El monstruo de Thule evolucionó, vivió y desapareció sin dejar ni rastro de sus parientes. La ciencia tiene miles de respuestas, para este todavía no tiene ninguna. Número 2. El ave del terror de la Antártida. El depredador que gobernó un continente en rocas de la isla Seymour, con entre 40 y 50 millones de años de antigüedad, los paleontólogos encontraron 2 huesos de garra. Enormes, curvados, afilados, pertenecían a un ave del terror, Phorus racidae, uno de los depredadores más aterradores que jamás han caminado sobre la Tierra. Incapaces de volar, no lo necesitaban. Corrían a velocidades devastadoras, casi 2 metros de altura, el peso de un león, durante millones de años, sin rival en Sudamérica. Y ahora por primera vez se confirma su presencia en la Antártida. Hace 40 o 50 millones de años, Sudamérica y la Antártida seguían conectadas. Las aves del terror cruzaron y colonizaron el continente. No solo sobrevivieron, prosperaron, hasta que el enfriamiento progresivo del continente redujo su presa y el linaje se extinguió sin dejar descendientes. Los investigadores se preguntan si existieron especies aún más grandes, propias de la Antártida, esperando bajo el hielo. Por ahora solo tenemos 2 garras gigantes, y eso ya es suficiente para no dormir tranquilo. Número 1. Los prototaxites, la forma de vida que no encaja en ningún reino. Y aquí está el número 1, y lo merece. Durante el período devónico, entre 420 y 375 millones de años atrás, algo dominaba el paisaje terrestre. No era un árbol, no era un hongo, no era una planta, no era un alga, era un prototaxites. Imagina un palo gigante y liso, sin corteza, sin hojas, sin ramas, que emerge del suelo con un extremo redondeado. Algunos alcanzaban 8 metros de altura y casi 1 metro de diámetro, como un edificio de 3 plantas tan grueso como una palmera. Los científicos lo descubrieron en el siglo XIX. Durante 150 años debatieron qué era. En 2007, un análisis químico apuntó a hongo gigante. Caso cerrado, pensaron. En 2025, esa conclusión fue refutada. Sus tubos internos se ramifican de manera diferente a cualquier hongo conocido.
Su composición química no encaja con los hongos ni con las plantas, y su anatomía no coincide con ningún organismo conocido en la historia de la vida en la Tierra. No es un animal, no es un hongo, no es una planta, no es un protista. Es algo completamente aparte, un reino propio, una categoría de vida que no teníamos en el catálogo. ¿Qué hacían sobre la Tierra? ¿Qué función cumplían? No lo sabemos, y quizás esa sea la verdad más fascinante de toda esta lista. No todos los misterios de la naturaleza han sido resueltos. Algunos llevan millones de años esperando una respuesta, y el más extraño de todos no era un depredador ni una bestia prehistórica. Era algo que ni siquiera sabemos cómo llamar.